Hola de nuevo. En el video de hoy, escucharemos una reinterpretación a la clásica historia de Pokémon, El Enterrado Vivo. Y como ya ha pasado antes en estas introducciones, dejaré los demás detalles a su propia interpretación. Así que sin más que decir, comencemos con esta historia. Pensé en comenzar esta anécdota haciendo una reflexión sobre cómo los medios audiovisuales, muchas veces son capaces de teletransportarnos a diversos lugares, a través de la inmersión que nos generan. Ya sea la música a través de una historia repleta de metáforas, las películas con situaciones emocionantes, o hasta incluso los videojuegos con aventuras increíbles y mundos exóticos. Pero me hubiera quedado corto en comparar todas estas cosas con una como la que da pie en este escrito. Podría sonar exagerado, pero ciertamente nada había logrado darme esa cantidad tan abrumadora de sentimientos, como lo había hecho un simple videojuego pixelado de hace más de 30 años. Claro, supongo que podrías pensar y preguntarte, ¿cómo podría un videojuego con características tan simples generar tal inmersión? Bueno, partamos diciendo que en realidad no se trató de un videojuego normal, o al menos no en lo que podría caber en el concepto de videojuego clásico de Game Boy. Pero, antes de comenzar a describir este videojuego, quiero aclararles de que no se trata de una idealización de algún videojuego desconocido originado en la Tierra del Sol naciente, y que nunca se llegó a exportar a otros países, nada de eso. De hecho, se trata de un videojuego tan conocido, que seguramente hasta tu abuela habrá escuchado de él alguna vez, o como mínimo, el nombre de la saga a la que pertenece. Pero bueno, dejemos los chistes innecesarios fuera, para finalmente terminar con todo este suspenso. Se trata de nada más, y nada menos que de una de las ediciones de Pokémon para Game Boy. Pokémon Azul. Sí, tal vez sea decepcionante haber llegado hasta aquí tan solo para escuchar sobre un videojuego que es tan conocido como el hecho de que el cielo es azul, pero creo que la experiencia que acompaña a esta introducción, realmente lo vale. Resulta que soy una de esas personas que se dejan llevar fácilmente por la nostalgia. Y esto quiere decir que si me ves por alguna tienda de segunda mano, o en algún mercado de pulgas, lo más probable es que esté comprando cosas como productos de promos televisivas del pasado, como fundas para tus botellas de Coca-Cola y cosas por el estilo. Sí, esas estupideces existían antes, y los niños estúpidos como yo las veían en la televisión, y se morían por adquirir una de esas cosas. En fin, puro consumismo. El caso es que entre una tanda de productos que llamaban a la nostalgia, hubo uno que no se me despegó de los ojos. Como habrán de imaginar, se trataba de una copia de Pokémon Azul. Hacía muchos años que ya no jugaba a mis viejos videojuegos, y la mayoría ya se habían malogrado por el mal cuidado y el pasar del tiempo. Pero aún así, las vivencias en la infancia con este juego estaban inmaculadas. Perfectamente conservadas en algún lugar especial de mi memoria. Mientras observaba aquella reliquia del pasado, observaba sus detalles, los cuales saltaban a la vista fácilmente. Su pegatina estaba rasgada por algunos lugares, y parte de su plástico contaba con pequeños rasguños. Definitivamente su anterior dueño no supo apreciar este bien material, su posición que me recordaba al estado actual de mis videojuegos, los cuales estaban igual o peores que este. Pero bueno, si estaba a la venta, eso quería decir que funcionaba. Y habiendo sido convencido de esta última filosofía, me dispondría a comprarlo. Viendo el estado en el que estaba, seguramente su precio sería increíblemente menor a comparación de cualquier otro videojuego en buen estado, y no fue hasta que hablé con la vendedora que confirmé esto último. Una completa ganga. Estuve recorriendo el mercado con mi nueva adquisición en una bolsa, y después de haber comprado algunas cintas de películas clásicas, compraría algunas baterías para mi consola, y me iría a casa. Después de haber guardado mis cosas en sus correspondientes lugares, intentaría poner en funcionamiento Pokémon Azul. Habían pasado muchos años desde que no encendía mi consola, y ver finalmente el logotipo de Nintendo aparecer en su pequeña pantalla, puso final al creciente miedo que había tenido al suponer que la misma bien hubiera corrido la misma suerte de mis otros juegos. Después de un suspiro de alivio, una introducción que recordaban muy bien apareció.
Y después de que terminó, dio paso a mostrar su pantalla de título, en donde se anunciaba con todo su esplendor el título de Pokémon. La sonrisa en mi rostro era inevitable. Era tan emocionante al fin, después de tantos años volver a ver esos gráficos y esos personajes tan característicos, que la risilla interna que intentaba mantener se manifestó en mi garganta, y salió casi disimuladamente por mis labios. Como ese día era domingo, disponía de algo de tiempo para jugar por un rato y entretenerme con las aventuras de aquel joven entrenador, al cual había nombrado por mi verdadero nombre. Y esto me serviría como una pequeña introducción a lo que después sería una rutina de juego. Con este juego pude revivir momentos muy especiales, como la obtención de mi primer Pokémon, la transformación de Bill en su casa, la exploración y partida del crucero de Ciudad Carmín, y los enfrentamientos con el equipo Rocket. Pero todos los buenos recuerdos que todavía quedaban por descubrir, se verían obstaculizados cuando pisé por primera vez en Pueblo Lavanda. Y es que aquí fue cuando la complicación de esta historia dio comienzo. Tenía algunos vagos recuerdos sobre este lugar cuando me lo encontré en numerosas partidas de niño, pero hubieron muchas cosas que contrastaban mucho con esos recuerdos. Las personas alrededor del pueblo no actuaban como yo recordaba. Es más, sus diálogos se sentían demasiado disonantes con el resto de personajes, como si hubieran sido escritos por un equipo creativo diferente al momento de haberlos implementado en el juego. Parecían hacer alusión a algo, pero no podía darme cuenta de lo que era exactamente. Sus diálogos estaban escritos de una forma tan críptica, que incluso para mí, un adulto, resultaban indescifrables. Si estos escritos remotamente hubieran tenido algún significado, ¿por qué incluirlos en un juego para niños? ¿Qué sentido tenía incluir algo que el público predilecto de este juego nunca iba a entender? Esta creciente duda, junto a todo el misterio que había adquirido este juego con tan solo pisar en este lugar, hacían que dudara de si mis memorias eran acertadas. ¿Sería tal vez que estoy mezclando recuerdos? Eso era algo de lo cual, dudaba si en algún momento iba a recibir respuesta. Y otra cosa que me era muy difícil de ignorar, era el hecho de que había algo en el pueblo que se sentía diferente. Fuera de los personajes y sus extraños y crípticos diálogos, había algo más que me producía una cierta inquietud, un cierto malestar. Quizá fuera por la música macabra de fondo que hacía que me sugestionara, o yo qué sé. Solo sabía que me encontraba en un lugar diferente al que yo recordaba, y eso era todo lo que tenía para sentirme como me sentía. A diferencia de los otros pueblos, este no disponía de ningún cartel que te diera algún tipo de información, más que de uno en la entrada que solo ponía su nombre, y nada más. Y tampoco se podía entrar a las casas, ni contaba con alguna tienda o centro Pokémon. Era como si todo fuera falso, un escenario puesto solo como una mera decoración hecha sin gracia. Definitivamente todo lo alegre y encantador que tenía este juego, terminaba justo en este lugar, un pueblito sin nada bueno lo cual destacar. Aún con todo esto, este lugar tan peculiar sí conservaba al menos una de las cosas que recordaba. El edificio grande ubicado en la esquina derecha del pueblo, era la única cosa en la que mi mente pareció acertar. Como no había nada más interesante aparte de aquella gran estructura, no me vi con ninguna otra opción más si quería avanzar en este pueblo. Es decir, podría irme a otra ciudad cuando quisiera, y de hecho, lo estuve pensando por un buen rato. De todas formas, no es como si no prefiriera irme a explorar otra cosa. Pero el caso era que si quería avanzar en el juego, primero tendría que explorar aquel pueblo, hasta que me dieran algo para lograr avanzar más adelante. Así que, sin más reparo, y con el presentimiento de ser sometido a un ambiente igual de espeluznante que el propio pueblo Lavanda, hice que mi personaje se adentrara a la torre. Cuando el color negro de la transición se fue por completo, pude ver que mis memorias acerca del interior del edificio también parecieron equivocarse, lo cual me hicieron dar un suspiro, no tanto de fastidio, sino por el sentimiento que transmitía este lugar. No sabría decir si el mismo era motivado por su evidente aspecto aterrador, o por la música aterradora, o por ambos. Pero se podía sentir algo muy similar a lo que transmitía el pueblo en sí, como si ese algo que describí antes ahí estuviera, pero más fuerte. El lugar que me recibió una vez que entré, se trató de una especie de pasillo que se extendía hacia arriba, decorado con gráficos de tumbas, algunos gráficos de las paredes que simulaban rajaduras y roturas, y lo que más me sorprendió, gráficos que simulaban huesos y calaveras.
Sí, sé que esto último a ustedes pudiera no parecerles algo tan increíble o impresionante, pero a mí me lo pareció por el hecho de que no lo recordaba. No recordaba que esta torre tuviera este tipo de decoraciones, con gráficos que simularan esos que en aquel entonces suponía, eran de Pokémon. Más adelante, en un cruce por este pasillo pude encontrarme con un NPC con un gráfico que simulaba a un exorcista, una de las únicas cosas que sí recordaba bien aparentemente. Pero, hablar con él había tenido el mismo resultado que el que habría tenido el hablar con cualquiera de los NPCs del pueblo. Simplemente se limitó a decir un diálogo críptico cuyo significado estaba lejos de comprender. Así que tan solo recobré el control sobre mi personaje una vez que la caja de texto se cerró, y lo hice avanzar un poco más, hasta que finalmente di con una escalera. La visión del siguiente escenario no fue muy diferente al anterior. Un pasillo que contaba con los mismos elementos decorativos que el otro, solo que con una orientación diferente. No fue hasta que avancé unas cuantas baldosas que recordé otra cosa. Según yo, en el segundo piso de la torre debería estar nuestro rival, esperándonos para una batalla. Pero por más que recorrí los cruces de este pasillo, no logré encontrarlo. Solo di con otros dos personajes con gráficos de exorcista, cuyos diálogos no eran muy diferentes al del primer personaje. Al igual que hice con el otro personaje, solo me limité a ignorarlos, y proseguir con la próxima escalera. El siguiente lugar tampoco varió mucho en sus gráficos, sin embargo, saltaba a la vista un ligero cambio. Estos estaban un poco más oscuros que los anteriores, con algunas luces que antes definían mejor su forma habiendo desaparecido, y generando un aspecto un poco más opaco. No obstante, este no era el único cambio en este nuevo piso, puesto que tras avanzar por algunas baldosas, la transición de una batalla se hizo presente, habiéndome dado un ligero susto por la secuencia de sonido tan repentina. Pero el sustillo no se quedó solo ahí, puesto que de inmediato pude ver que mi contrincante se trataba de un conjunto de errores gráficos que recordaban a un rostro asustado. En aquel entonces, y apoyado más que nada por mi sentido de lógica, quise atribuir a aquella imagen tan espeluznante con algún tipo de error al momento de producir los gráficos. Después de todo, no podía obviar el detalle de que estaba jugando a un videojuego viejo y maltratado, y los errores en estos casos deberían ser más comunes de lo que uno se podría esperar. Sin embargo, este reconfortante razonamiento se vio ofuscado en los combates consiguientes, con cada oponente contando con gráficos de iguales características. Todos contaban con imágenes corruptas de rostros asustados, siendo cada una más horrible que la otra, todos fueron nombrados como Ghost, y todos tenían exactamente el mismo comportamiento, y causaban el mismo efecto sobre mis Pokémon. Estos últimos no atacaban, ya que según el juego, estaban demasiado asustados como para ello. Y los rostros tampoco atacaban tan solo quedándose estáticos, lo que daba como única opción el tener que escapar. Fuera del evidente susto que sufrí más de una vez a causa de cada imagen que iba apareciendo, fue gracias a esto que pude darle resolución a todas las preguntas que tenía. Cada pregunta, cada detalle que me pareció extraño, fue esclarecido con un simple razonamiento. No se trataba de un juego normal. Y en este punto, ya era demasiado obvio. De otra forma, no me explico cómo podría caber en la mente de las personas que desarrollaron este juego, incluir cosas tan espeluznantes como estas en un juego de niños. Razonamiento que me deja en evidencia que esta cosa fue creada por otra persona ajena a los creadores originales. ¿El motivo de esto? Realmente no lo sé. Quizá tan solo haya querido incluir terror y misterio en un simple videojuego de hace 30 años. Después de haber caído en estas suposiciones tan desmotivadoras, decidí dejar a un lado este juego, y seguir con mi vida como de costumbre. Sin embargo, durante los minutos consiguientes no logré hacer que el juego desapareciera de mi cabeza. Me sentía desilusionado, engañado. Yo había querido jugar Pokémon Azul y revivir momentos felices de mi infancia, pero en su lugar, me encontré con esta cosa creada por alguna persona con un gusto por el terror demasiado exótico. Después de eso, pasaron algunos días. Y a pesar de haber pasado un tiempo considerable como para que una persona normal abandonara todo atisbo mental sobre esta cosa, mi mente no estaba dispuesta a abandonar aquellas memorias. A pesar de haberme decepcionado con tales impresiones, de alguna forma volví a sentir interés por este juego, por más irónico que eso pueda sonar. Es decir, puede que esta cosa me hubiera hecho sentir mal en su momento, y que estos sentimientos negativos aún estuvieran tocándome la moral.
Pero eso no le quitaba que el ver este tipo de elementos en un mundo como lo era el de Pokémon Azul, no fuera mínimamente interesante. Para mí había sido lo suficientemente atractivo como para considerar volver a encontrarme con esos elementos en aquel pequeño mundo virtual. Después de todo, tan solo se trataba de un producto alterado, y cualquier cosa que hubieran podido colocarle, eso no hacía que la historia original cambiara para mí. Y bajo esta última filosofía, retomé mi aventura por aquel videojuego. Tan solo con reanudar mi archivo de guardado, fue suficiente para que la confusión se manifestara nuevamente. Y es que, me encontraba justo en el último piso de la torre al que había ido. Yo recordaba haber guardado en otro lugar, incluso antes de Pueblo Lavanda, pero el caso es que mi personaje se había manifestado entre los huesos y lápidas de este lugar. A pesar de mi evidente estado de confusión, quise atribuir esto a alguna avería en mis recuerdos. Tal vez fuera que sí, guardé en este lugar, pero que no lo recordaba. De cualquier forma, no quise que esta incógnita me entretuviera por más tiempo, y simplemente me pondría a seguir con lo que me había quedado. Durante el transcurso de este piso, aquellos rostros volvieron a aparecer en cada combate, y los exorcistas tampoco se quedaron atrás, apareciendo en distintos lugares de los pasillos junto con aquellos diálogos incomprensibles que los acompañaban. Al cruzar las escaleras, el siguiente piso se manifestó con otro cambio en sus gráficos. La tonalidad ahora era más oscura que antes, y lo mismo pasaría con los pisos siguientes, siendo cada uno más oscuro que el otro. Hasta que me vi en uno en donde las penumbras dificultaban el paso. No fue hasta después de haberme chocado varias veces con las paredes y diferentes objetos invisibles, que finalmente se me ocurriría utilizar destello. Pero, en lugar de iluminarse el área, un cartel apareció con un mensaje que me dejó confundido. No es posible la proyección de luz en este lugar. No me quedó más que intentar orientarme con lo poco apreciable que las penumbras ofrecían, hasta que finalmente encontrara la escalera entre toda la oscuridad. En mi búsqueda, accidentalmente me topé con un exorcista que al igual que la mayoría de cosas, estaba tapado por aquel manto negro que cubría casi todo. Pero, en lugar de expresarse diciendo un diálogo incomprensible como todos los demás, el suyo esta vez dijo algo que me hizo alzar mis cejas. Dios te ha abandonado. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y ahora, solo queda un único camino a seguir. Solo pude quedarme con la impresión, antes de que mi descuido al presionar una tecla me llevara directo a un nuevo piso, desviando por completo mi atención inicial. Lo siguiente que noté, fue un silencio absoluto, acompañado de una oscuridad de iguales características. El sentimiento en este lugar, de alguna forma parecía ser más fuerte que antes, más fuerte en comparación que cuando entré a la torre por primera vez. La ausencia total de sonido en aquel vacío oscuro, hicieron que dudara de si mi juego se me hubiese podido corromper por algún tipo de fallo. Pero, no fue hasta que con la direccional de arriba pude llegar hasta un único gráfico visible, que me di cuenta de que estaba equivocado. Era como el gráfico de una tumba, siendo diferente a las demás, puesto que tenía forma de cruz. Aparte de eso, había algo en su parte inferior que parecía simular tierra, o flores, la verdad no lo sé, ya que tan solo se trataban de diferentes puntos en diferentes tonalidades de gris. El sonido que hizo mi personaje al chocar me indicó que se trataba de un objeto sólido, lo que a su mismo tiempo me llevó a interactuar con él. Después de manifestarse el sonido de interacción, mi personaje se iluminó, despojándose de la oscuridad que lo invadía, tan solo para manifestar un mensaje. No esperaba tener a uno más tan pronto. No te das una idea de lo feliz que me pone esta sorpresa. ¿Por qué no te acercas más a mí, y le damos el mejor de los desenlaces a este día? Creo que después de esto, todos nosotros estaremos más unidos que nunca. Después de eso, hubo una pequeña pausa, tan solo para dar pie a otro mensaje que logró estremecerme. Tan solo acércate, y deja que mis molares te unan a mí. Cuando este mensaje desapareció, una transición de lucha apareció en su lugar, y lo siguiente que vi, fue al horrendo sprite de un cadáver asomándose por la tierra. Había sido nombrado como enterrado vivo, y su equipo estaba conformado únicamente por una criatura deforme parecida a una mano. Esta última había sido nombrada como mano blanca, y no contaba con un indicador de vida ni de nivel, lo cual me hacía ignorante ante cualquier característica que pudiera indicarme cuán poderosa era. Pero eso lo sabría cuando a aquella cosa le tocó atacar.
Había intentado atacarla utilizando ascuas con mi Charmeleon, pero no pareció sufrir daño alguno. Y en cambio, ella utilizó un ataque del que nunca había escuchado. Este había sido nombrado como desgarro, y utilizaba una animación reciclada del ataque arañazo, en donde la misma se repetía varias veces. Este ataque resultaba letal ante cualquier Pokémon. Y esto lo digo literalmente, ya que cuando lo usaba, el indicador de vida de mis Pokémon se reducía lentamente hasta quedar vacío, tan solo para indicar después de que el Pokémon había fallecido, acompañado de un terrible chillido de sufrimiento. La primera vez que lo leí me sorprendió mucho, al grado de revisar el equipo antes de cambiar. El Pokémon seguía ahí, pero ningún tipo de cura parecía tener efecto alguno. Y así fue con cada Pokémon que utilizara, con literalmente ninguno durante más de un ataque. Hasta que finalmente la mano blanca derrotó a mi último Pokémon. Yo pensaba que ocurriría lo mismo que pasaba siempre que perdías en un combate, pero no hubo transición a negro. En su lugar, la mano blanca hizo una animación de regresar a su Pokébola, tan solo para después aparecer el enterrado vivo en su lugar. Mi personaje apareció de igual forma en el lado izquierdo, y un difuminado negro cubrió cada cosa en la pantalla. Solo para después de unos segundos, aparecer una terrible imagen de aquel cadáver comiéndose a mi personaje. Al unísono apareció un último cartel, cuyas palabras no hicieron más que hacerme sentir más enfermo ante lo que veía. Es bueno tener tanta carne fresca para mí solo. Al cerrarse el mensaje, un montón de sonidos estridentes se manifestaron, empeorando más mi situación. Comencé a sentirme realmente enfermo. Esa había sido la gota que derramó el vaso. Apagué mi consola, y tiraría este mugroso juego a la basura para no volver a verlo nunca jamás. Después de eso, pasaron algunos días. Y, a pesar de que intenté de todo para olvidar aquellos mensajes e imágenes, no pude. Me sentí muy mal durante varios días, y de hecho, aún sigo con estos extraños sentimientos, con esta sensación tan parecida al nerviosismo, pero a su mismo tiempo no. No tengo ni la más remota idea de qué habrá sido lo que este juego tenía como para generarme tales problemas, pero... Dios, realmente no sé. Solo puedo decir que este juego me dejó muy mal, y no parece que mi situación con respecto a mi salud mental vaya a cambiar pronto. La verdadera razón detrás de este escrito, en realidad no se trata de documentar sobre un videojuego extraño que me encontré por ahí. La verdadera razón, es, para intentar sobrellevar mi enfermedad mental. Es algo que mi terapeuta me recomendó, intentar expresar este mal de alguna forma, para así poderme desahogar un poco explicando cómo fue que empezó todo. Y de hecho, este no fue el único escrito que hice sobre este tema. Es uno de muchos que tengo almacenados en una carpeta con diferentes archivos de Word, en donde se expresa esta misma historia de muchas formas distintas. Parecerá mentira, pero lo cierto es que resulta muy terapéutico. Pero, en esta ocasión, me gustaría agregar algo más sobre lo que ninguno de los otros archivos de texto mencionan. Tuve mucho tiempo para afrontar este problema, sobreanalizando cada detalle, y formando diferentes teorías sobre el significado de esta cosa. Y a la conclusión más acertada que llegué hasta el momento es, de que el pueblo Lavanda, y la travesía por los pisos de la torre, no son nada más que el viaje por el que tiene que atravesar el protagonista para ir al infierno. Los personajes de Pueblo Lavanda, podrían ser representaciones de almas que fueron abandonadas por Dios, y cuyo único destino no es más que el sufrimiento eterno. Esto se me ocurrió tras recordar el diálogo que nos suelta el exorcista en el penúltimo piso, en donde se nos dice que Dios nos ha abandonado. Así que tal vez este sea el motivo por el que estas personas están en el pueblo, como una parada antes de un destino inevitable, un último consuelo antes de su condena. Los exorcistas de la torre podrían ser una representación de los guías que nos acompañarían durante el recorrido. Los rostros en expresiones de terror podrían ser las almas de las personas que se niegan a avanzar, permaneciendo para siempre en los pasillos de la torre. Y, el enterrado vivo. Supongo que podría tomar el papel de algún demonio que gusta de devorar almas, las cuales posteriormente serían enviadas al infierno. O, a lo mejor se trata de alguna representación del sufrimiento, el destino final por aquellos quienes fueron abandonados por el Padre Celestial. O quizás... Bueno, realmente no lo sé. Eso es todo lo que tengo por ahora.
En el remoto caso de volver a reescribir esta historia, si llegara a ocurrírseme alguna otra cosa sobre su significado, estaré actualizando. Tan solo espero poder olvidarme de todo esto pronto. Tan solo quiero deshacerme de este mal psicológico. Si mis dedos vuelven a tocar un teclado, supongo que ya nos volveremos a ver. Adiós.